gran obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Estamos aquí de nuevo para empezar un estudio más sobre la Biblia, este libro emocionante que a través de los tiempos ha mostrado que quien la lee y quien la obedece encuentra a Dios y transforma su vida. Y usted y yo que somos creyentes, este mensaje es para usted. Estudiando Romanos el capítulo 8. Hoy veremos el padecimiento que lleva a la gloria. ¿Suena raro este título? Pero eso es lo que dice. Voy a permitirme leer Romanos capítulo 8, los versos 17 al 18. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Romanos 8, 17 y 18. Acompáñenme un momento de oración. Dios, en el nombre de Jesús, recurrimos a usted en este momento para que a través de su sabiduría, en el Espíritu Santo, podamos entender su palabra y sacarle el provecho para disfrutar de nuestra vida
aún en medio de los sufrimientos y de los padecimientos propios de esta existencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, un poco antes de ofrecer su oración sacerdotal por sus discípulos, y por extensión a todos los que creían en él, manifestó: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O como diría el pasaje que leímos y que hoy nos compete estudiarlo: si es que padecemos juntamente con él seremos glorificados. Estas palabras de Jesús nos revelan que mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción, sufrimiento, padecimiento, pero tenemos la esperanza ciertísima de gozar de su gloria, tanto temporalmente en este mundo como en la gloria venidera. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor, tanto de los poderes espirituales como terrenales. Miren lo que dice Colosenses 2:15. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por supuesto, nosotros con Él también somos vencedores y herederos para obtener todo lo que Dios tiene mediante esa victoria. Recuerda que al exponer Romanos 8, del 13 al 17, hablamos que el Espíritu Santo nos daba, entre algunos tesoros, el ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Esto nos lleva a pensar en las sensaciones gratas, gratificantes, que trae el heredar una gran fortuna o tener por herencia el usufructo de una gran fortuna. Si eso fuera verdad, nos haría respirar tranquilos, seguros, con esperanza del futuro. Con una seguridad así, ya no nos importaría la condición en que nos encontremos, ni los padecimientos que tengamos que cruzar hasta recibir ese legado. No serían nada comparables con lo que vamos a recibir. Por el contrario, sufriremos, padeceremos con un sentido de gozo y alegría por la esperanza que nos mueve, pues entendemos que aunque tengamos aflicciones, ya son solo pasajeras. La gloria de usufructuar la herencia nos espera. Por eso hoy veremos que si bien la gloria nos espera y es segura y absoluta, así también el sufrimiento es la parte que le antecede. La primera cosa que encontramos en este pasaje bíblico de Romanos 8, desde el 17 en adelante, es que tenemos que padecer junto con Cristo para junto con Él gozar de la gloria. Dice: y si hijos, también herederos y coherederos de Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 17 y 18. En las Escrituras, el sufrimiento y la gloria marchan juntos. Son inseparables. Por supuesto, en este sistema nadie quiere esto, porque el sistema nos ha vendido la idea de solo gozar. Aunque los cristianos hemos llegado a creer y a veces hasta vender esta idea, que con Dios todo debe marchar al ritmo de nuestros deseos, de nuestros gozos y anhelos. Los teólogos de la prosperidad nos venden un cristianismo de nube rosada, sin padecimientos. Y si estos nos llegan, debe ser porque no estamos bien o Dios ya se ha ido de nosotros, que el Señor no está aquí. A decir de ellos,
hemos de haber cometido algún pecado o estamos en algún hecho vergonzoso que nos aleja de Dios. ¿Recuerda la vida de Job? Sus amigos le ofrecieron como respuesta a su interrogante del sufrimiento que estaba pasando justamente esta falsa idea. Debes estar sufriendo por tus pecados si no quieres arrepentirte. Todos queremos el gozo sin la tribulación, la victoria sin pelea, la paga sin esfuerzo del trabajo. O como dirían los teólogos, queremos nuestro domingo de resurrección sin el viernes de crucifixión. Pero el uno va de la mano del otro. Por supuesto, no estamos hablando del sufrimiento por las consecuencias de estar en el pecado, sino el que nos trae el identificarnos y obedecer a Jesucristo. La Biblia nos habla muy claro de esta verdad. Veamos algunos pasajes. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Primera de Pedro 5:10. También, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponerlos a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Primera de Pedro 4:12. Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Filipenses 1:29. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Solo por leer algunos, por supuesto, hay muchísimos más. ¿Se da cuenta? En estos pasajes el sufrimiento se presenta como algo normal, natural, diría yo, en la vida de los creyentes. ¿Se le dice esto a los nuevos convertidos? No, se pueden ir. Queremos vidas cómodas. Buscamos en la Biblia solo las partes de promesas y bendiciones y cerramos los ojos a esta verdad. ¿Sabe que esta forma de hacerlo hizo que los israelitas ignoraran al Mesías sufriente y acepten solo la estampa del Mesías reinante? Y cuando vino Cristo, el Mesías, lo midieron con la vara del Mesías reinante. El resultado es que terminaron rechazando y crucificándolo. Cuando entramos en esta línea irreal de ver el cristianismo, corremos los mismos riesgos. ¿Cuántos llegan a las iglesias cristianas buscando solo la gloria del bienestar, milagros, solución de problemas, riquezas, etcétera, solo para darse cuenta que no es así? Y como no obtienen lo que buscan, pronto desaparecen y luego hasta denigran al cristianismo. Son falsetas, no obtuve lo que quería. Podemos decir que el sufrimiento es una de las pruebas de ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Y no es que esté pregonando ser negativista, ustedes conocen que no lo soy, menos un sufridor, ni que ustedes sean sufridores, sino que debemos ser realistas a la verdad de las Escrituras. Ponga esto en su cabeza. No hay gloria sin sufrimiento. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos enfrentan presiones tan severas como las de los primeros seguidores de Cristo. Aún en países donde el cristianismo se tolera o alienta, los cristianos son marginados y estigmatizados. Por eso,
Debemos saber esto y no bajar la guardia. Vivir como Cristo lo hizo siempre exige un precio, pero nada comparable con lo que tenemos y nos espera por serlo. Jesucristo pagó con su vida el costo de rescatarnos y hacer su victoria gloriosa sobre el pecado y Satanás. Nada que suframos puede compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Le voy a dar algunos datos que se han proporcionado en la conferencia de Roma titulada "Los buenos serán martirizados, las persecuciones a los cristianos en el siglo XXI", según publica la agencia FEMID. Ellos dicen que cada 5 minutos un cristiano es asesinado por su fe. Cada 105,000 cristianos en el mundo cada año son condenados al martirio, un verdadero holocausto del que se habla muy poco. En el libro World Christian Trends, AD 330 y AD 2200, el investigador David Barrett fija el número de los mártires cristianos en el mundo en 70 millones, 45 millones de los cuales se han producido en el siglo XX. Es más, entre más se acerque la segunda venida de Jesucristo, las persecuciones se irán incrementando, ya sea de una manera directa o indirecta. A Jesús le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Respondió Jesús y les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros». Eso dijo Jesús en Mateo 24, del 3 al 10, hablando de los tiempos cercanos a su segunda venida. ¿Se da cuenta? Jesús indicó que esto sucederá, y ya lo estamos viviendo. Tenemos terremotos, guerras y rumores de guerras, falsos Jesucristos y hambres. Se están haciendo presentes todas estas cosas como algo cotidiano. Pero luego dice que seremos aborrecidos y atribulados, y que esto es solo principio de dolores de parto, es decir, solo el principio del fin. La Biblia habla categóricamente que para los tiempos finales se presentarán todas estas evidencias, pero que al acercarse la gran tribulación irán en aumento, a saber, primero debe asomar la gran ramera. Ella hará su aparición. ¿Qué es la gran ramera? Es el surgimiento de la Gran Babilonia. Es una gama de religiones unidas bajo el lema de valores y solidaridad humanista. Usted debería leer Apocalipsis 17 y 18. Ahí lo describe claramente. Usted debe leerlos. De la gran ramera, la gran Babilonia que va a resurgir. Pues desde hace 30 años ya se está tramando la unidad religiosa bajo el lema del ecumenismo. Creemos que se está fraguando el advenimiento de esta unidad prohumanista. Todas las religiones persiguen un buen vivir moralista y solidario, así es que unámonos. Pero cuando se unan en este ideal humanista no cristiano y asome el líder mundial para ese tiempo, tomará control. Entonces esta amalgama de religiones unidas
llamada la Gran Babilonia o la Gran Ramera, entregará el poder a este régimen, supuestamente de orden y paz mundial. Cuando esto ocurra, el gobernante del nuevo orden mundial la traicionará y la despedazará. Es el gobierno del anticristo. Esto nos lleva a que usted y yo miremos el famoso nuevo orden mundial. Es el surgimiento de un poder que desea dominar a todo el mundo globalizado. Puede leerlo en Daniel 7 y Apocalipsis 12 y 13. Este poder asoma con el apoyo final de 10 gobiernos o potencias que entregarán el poder a uno solo, el gobierno del anticristo. Este controlará a todo ser humano que reciba la marca en la mano o en la frente. Quien no se deje marcar o no tenga esta marca será marginado y perseguido. Ahora mismo, en este momento ya estamos atisbando el inicio de este nuevo orden mundial, el famoso NOM, que se inició desde hace más o menos 50 años atrás y que en la actualidad está imponiendo a los gobiernos su agenda. Le voy a leer algunas de las agendas que él impone. La ideología de género, bajo los nuevos derechos legales de igualdad, según la agenda de LGBTI. Libertad de salud sexual, así la llaman, bajo la agenda de imponer en el currículo educativo para los niños, los jóvenes, los estudiantes, la educación de libertad sexual y el goce sexual desde los 12 años de edad. Otro, cumplimiento de los lineamientos de los ministerios de salud y goce sexual reproductivos. Esto es, leyes, entre comillas, de paternidad responsable, educación sexual y medios gratuitos de prevención de embarazos y enfermedades sexuales mediante condones, anticonceptivos, la píldora del día anterior, etcétera, etcétera. De igual manera, la ley del aborto, que se llama la Ley de Igualdad de Goce Sexual Reproductivo, donde la mujer embarazada decide si quiere o no tener su hijo, su hija. Y por supuesto, la globalización de protocolos y control sanitarios, vacunas, control inmunitario a ciertas enfermedades y salud corporal obligatoria para viajar, y se lo controlará a través de un chip. Esta es la agenda de la OMS, la ONU, la OEA y todos sus organismos, los organismos no gubernamentales que están apoyados por ellos, con sus diversos tinglados, conferencias, programas y objetivos a imponer en todo el mundo. ¿A cambio de qué? De que los gobiernos tengan apoyo económico, asistencia. ¿En qué? En asuntos legales, asistencia médica, sexual, política, etc. Persiguiendo y reprimiendo a todo ente que se oponga, sea un sistema religioso, político, social, gubernamental, etcétera, etcétera. ¿No lo está viviendo? Solo tiene que abrir los ojos. Pero esto es solo el inicio del mecanismo base que llevará al control mundial para imponer todo su poder y que se lo pondrá al servicio del gobierno globalizado del anticristo. Como usted verá, el verdadero cristiano no aceptará esta imposición, porque si bien Cristo, bajo el libre albedrío, está pasando por alto estos pecados, es decir, tolera, pero por ninguna causa permitirá la imposición en su iglesia del dominio y práctica de este control satánico. Allí es cuando empiezan las persecuciones del nuevo orden mundial contra la iglesia. Ya se han hecho algunos escritos diciendo que las iglesias son las que no permiten y que tienen conceptos anticuados que no permiten la igualdad, etcétera, etcétera, de estos organismos que supuestamente son globalizados. Culminará con la imposición de la marca de la bestia, el anticristo, y la verdadera iglesia no la aceptará. Los cristianos esperamos que Cristo venga y arrebate a su iglesia
antes de que asome el anticristo. Aunque existen algunas posiciones doctrinarias, algunos creen que este rapto será o sea, antes, medio por la mitad, la ira como a los 3/4 cuando venga la ira de Dios, y no va a haber arrebatamiento antes, sino después de la gran tribulación. Personalmente, creo que las persecuciones y sufrimientos estarán presentes en los creyentes como el inicio de dolores de parto, pero Jesús vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Hasta eso, debemos estar preparados a sufrir por Jesucristo para gozar de la gloria venidera. Esto no quiere decir que ahora Dios no nos dé sus bendiciones. Por el contrario, Él está allí para proveernos de las cosas básicas para vivir y gozar de sus bendiciones. Permítame leerle algunos pasajes. Por tanto, dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Lo dijo Jesús en Mateo 6, 31 al 34. Y diría Juan, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan capítulo 5, los versos del 14 al 15. Entonces usted tal vez ya se está preguntando, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Acaso Dios no tiene el poder y la riqueza para darnos todo lo que querramos? Claro que sí. Pero si esto fuera así, ¿cuándo aprenderíamos a ser sensibles con los demás a la manera de Cristo? Las Escrituras dicen que Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Así es que permítame presentarle 4 razones por las que Dios permite el sufrimiento. Tómelos en cuenta. Primero, porque el sufrimiento hace que dependamos de Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando todo marcha bien, nos es difícil depender de Dios? Ni nos acordamos, porque nuestra carne en su debilidad, si todo tenemos o todo parece marchar como viento en popa, es como que no necesita de Dios. Y Dios sabe que cuando estamos en necesidad o tenemos que padecer sufrimientos, entonces lo buscamos, y a veces desesperadamente. El salmista dice al respecto, antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y me tratas bien. Me convino que me hayas humillado, porque así pude aprender tus estatutos. Salmo 119, los versos 67, 68 y 71. Cuando tenemos que padecer por algo, sea por consecuencias o por prueba, Dios lo usará para hacernos depender de Él de una manera continua. Dios lo sabe. Pongamos como, por ejemplo, la experiencia de Pablo. Estaba enfermo, muy enfermo. Y Dios por medio de él, de Pablo, había sanado enfermos, hasta resucitado muertos. Pero dice en 2 de Corintios el capítulo 12, el verso 9, que cuando le pidió a Dios que lo sanara, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Pablo entendió claramente esta verdad y la aceptó por fe, reconociendo que Dios se glorifica aún en el sufrimiento. Estimo que Dios quiere darnos todo, pero sabe que la única manera que dependamos de Él es cuando estamos pasando por dificultades. Caso contrario, lo olvidamos. Así que el sufrimiento hace que dependamos de Él y Él nos da la victoria y se glorifica en nosotros. La primera causa entonces del sufrimiento para depender de Él. La segunda, porque Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe. Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Si usted sabe a ciencia cierta que está bien con Dios, pero de alguna manera está padeciendo de algo en su vida, entonces su fe está siendo probada. ¿Acaso no ha leído la historia de Job? Hágalo y encontrará la respuesta a sus aflicciones si su sufrimiento carece de causa. Dios prueba, y si pasamos la prueba, igual que el oro somos purificados y nos sentimos movidos a alabarle y dejar que su gloria se manifieste. A este respecto Santiago dice, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La tercera, porque el sufrimiento nos hace ser sensibles al gozo de servir a Dios. Santiago manifiesta, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Las pruebas y el sufrimiento nos empujan a disfrutar de la victoria con Dios. Y no hay mejor gozo que el padecer por ver almas salvas. Jesús dijo, os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Ese es nuestro anhelo. Hay que servir en la obra de Dios. Los apóstoles sintieron este gozo cuando fueron llevados al Sanedrín después de estar presos en la cárcel pública. Las Escrituras dicen, ellos partieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hechos 5:41. Los primeros cristianos en Roma morían cantando mientras eran consumidos por las llamas como piras humanas. Eso lo ponía a Nerón terriblemente furioso. ¿Haría usted lo mismo hoy? No cabe duda que algunos nos retractaríamos, porque o no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, o el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Y dice, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Finalmente le dije que eran 4. La cuarta, porque Dios usa el sufrimiento para podar nuestra vida. ¿Qué es esto de podar? A través del sufrimiento Dios saca de nuestras vidas lo que no está permitiendo que llevemos fruto. Es decir, salvemos almas. Eso es el fruto. Y por supuesto, como diría Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Juan 15, los versos 1 y 2. Dios muchas veces tiene que cortar algunas actitudes y prácticas, ramitas, que no nos permiten hacer su obra. Y eso duele. Nos trae sufrimiento a la carne débil, pero luego se transforma en algo de gozo incalculable. ¿Qué le está deteniendo para no cumplir la gran comisión de predicar, salvar almas y hacer discípulos? Tenga cuidado, Dios puede podar su vida, y aunque suene doloroso, será para su gloria y alabanza, y nos restituirá el gozo
que hemos perdido en Él. Concluyamos. El sufrimiento causado por ser siervo, sierva de Jesucristo, salvando almas y viviendo de acuerdo a su palabra, trae gloria y sumo gozo. Si no ha experimentado este tipo de sufrimiento, aún no ha experimentado el sumo gozo de la madurez y la esperanza. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen perseverancia, y la perseverancia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Romanos 5:3. Cuando nos regocijamos en los sufrimientos por causa del Evangelio, pasamos a ser perseverantes en el anuncio del Evangelio. Estoy hablando del Evangelio de Cristo, no de los otros evangelios, a veces los evangelios de su grupo religioso. Cuando predicamos el Evangelio, nos hace obreros aprobados. Y el gozo es una experiencia que nos trae la esperanza de la gloria de Dios en cada momento. Dios ocupa el sufrimiento como pedagogía para que aprendamos a depender de Él, pasar la prueba de nuestra fe y seamos resistentes a no fallar cuando vengan los problemas y tengamos gozo cuando al hacer su obra suframos por el nombre de Cristo. La Escritura indica a menudo que Dios guía a sus hijos a través del sufrimiento antes que alcancen la gloria. El sufrimiento es señal de que compartiremos también su gloria. Como diría Pablo, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. 2 Corintios 4:17. Así que como hay momentos de felicidad pasajera y que luego nos lleva al padecimiento y derrota, así también hay sufrimientos por la obra del Señor que nos lleva a la gloria y el triunfo. Usted y yo debemos entender muy bien esta paradoja. Ya habíamos hablado de la paradoja de la muerte que lleva a la vida y de la vida, entre comillas, que lleva a la muerte. Esta es la otra paradoja, el sufrimiento que lleva a la gloria y, por supuesto, al triunfo, y de aquellos que piensan que están gozando, pero que van a terminar en un sufrimiento, a lo mejor eterno. Usted y yo entonces hemos entendido que hay sufrimientos que llevan a la gloria y deberíamos regocijarnos. No dice Dios que esos sufrimientos son continuos y eternos, pero dice que sí los tendremos y que cada vez que los pasemos sentiremos gozo y tendremos victoria y sus bendiciones llegarán. Oremos. Gracias, Señor, por hacernos entender esta realidad. A veces como seres humanos, motivados por lo que nos vende el sistema de todo rápido y todo fácil y todo de gozo y de satisfacción, no nos damos cuenta que estamos luchando por salvar almas y que el enemigo que las tiene tomadas no va a permitir que se las arrebaten tan fácilmente y nos declara la guerra. Y tendremos que sufrir, pero la victoria es de nuestro Señor Jesús. Allí está nuestra esperanza, y cuando las almas se salvan, Dios se regocija, nosotros también, y la gloria llega a nuestras vidas. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto. Que Dios les bendiga.